Buenas tardes con todos. En esta ocasión les traemos la práctica del inversor de giro. A continuación les daremos una breve explicación de cómo realizar la práctica. A continuación procederemos a explicarles el circuito de potencia y el circuito de control. Como podemos observar en el circuito de potencia, cogemos tres cables y los conectamos al punto 135 de los tacos térmicos o portafusibles. Después de esos mismos cables los conectamos al 135 del KM1, los cuales irán dirigidos al 135 del KM2. Cogemos tres cables más y los conectamos al punto 246, pero estos se van a conectar de una manera diferente. Del punto 6 cogemos y lo conectamos al punto 2 del KM2, del punto 4 al punto 4 del KM1 y del punto 2 del KM1 al punto 6 del KM2. En este caso es una forma diferente de conectar. De esos mismos cables cogemos tres cables más y los conectamos al punto 246, los cuales irán dirigidos al motor. Pasamos con el circuito de control. Cogemos un cable y lo conectamos al punto 1 del taco térmico o en este caso portafusibles. Después de eso lo conectamos al punto 95 del F1, lo cual es el relé térmico. Cogemos otro cable y lo conectamos de ese mismo relé térmico al punto 96, el cual irá dirigido al S1 que es el primer pulsador. Después de ese mismo pulsador cogemos un cable y lo conectamos al punto 2, el cual irá dirigido al punto 3 del S2. Del punto 3 del S2 lo conectamos al punto 13 del KM1 y del punto 4 del S2 lo cogemos y lo conectamos al punto 14 del KM1. De igual manera, del punto 13 del KM1 cogemos un cable y lo conectamos, el cual irá dirigido al punto 3 del S3, el tercer pulsador. Del S3 cogemos un cable y lo conectamos al 13 del KM2 y del punto 4 del S3 cogemos un cable y lo conectamos al punto 14 del KM2. Después volvemos al S2. Del punto 4 del S2 cogemos un cable y lo conectamos al 11 del KM2. Después cogemos otro cable y lo conectamos al punto 12 del KM2, el cual irá dirigido al A1 del KM1. Del A1 del KM1 va a ir dirigido un cable a un lado de la lámpara. De igual manera cogemos otro cable que irá al punto 2 del KM1 al otro lado de la lámpara. Continuamos con el pulsador 3 o el S3. Del punto 4 del S3 cogemos un cable, lo conectamos en ese mismo punto y irá dirigido al punto 11 del KM1. De ese mismo KM1 cogemos otro cable y lo conectamos al punto 12 del A1, que es del KM2. De ese mismo A1 cogemos el mismo cable y lo conectamos a un lado de la lámpara. Tomamos otro cable y lo conectamos al A2 del KM2, el cual también irá dirigido al otro lado de la lámpara. Después procedemos a conectar el A2 del KM1 con el A2 del KM2, los cuales irán dirigidos a una lámpara. Procedemos al F1. Del F1 del punto 95 cogemos un cable y lo conectamos en ese mismo punto, el cual irá conectado al punto 97. Después del mismo F1 cogemos otro cable del punto 98 y este irá dirigido a un lado de la lámpara. Procedemos con el voltímetro. Cogemos un cable y lo conectamos en el 1 del S1 y lo llevamos directo al voltímetro. Del A2 del KM1 cogemos otro cable y lo conectamos en ese mismo punto e irá dirigido al voltímetro. Con esto ha concluido la explicación de los esquemas de potencia y de control. Bueno, procederemos a conectar cada uno de los cables al tablero. Primero conectamos de los puntos del taco térmico al 135 del KM1. Después cogemos tres cables más y de esos mismos puntos van a ir dirigidos al 135 del KM2. Después cogemos tres cables, los cuales irán dirigidos al motor, los que van a ir conectados a los puntos 2, 4, 6 del KM1.
Después cogemos 3 cables más, los cuales irán conectados al 2 del KM1, el cual va a ir dirigido al 6 del KM2, del 4 del KM1 al 4 del KM2 y del 6 del KM1 al 2 del KM2. Después, seguimos con el esquema de control. Cogemos un cable y lo conectamos al punto 95 del relé térmico, el cual va a ir dirigido a un punto del taco térmico. Cogemos otro cable y lo conectamos al punto 96 del mismo relé térmico, el cual va a ir dirigido al S1, el cual sería el primer pulsador. Del 2 del S1 va a ir dirigido al 3 del S2. Del 3 del S2 va a ir dirigido al 13 del KM1. Del 4 del S2 va a ir dirigido al 14 del KM1. Del 13 del KM1 conectamos un cable el cual va a ir dirigido al 3 del S3. Del 3 del S3 va a ir dirigido un cable al 13 del KM2. Del 4 del S3 va a ir dirigido al 14 del KM2. Volviendo al esquema del S2, cogemos un cable y lo conectamos al punto 4 del S2, el cual va a ir dirigido al 11 del KM2. Del 12 del KM2 al A1 del KM1. Del A1 del KM1 va a ir dirigido un cable a un lado de la lámpara. Del A2 del mismo KM1 al otro lado de la lámpara. Volviendo con el S3, cogemos del punto 4 al 11 del KM1. Del 12 del KM1 al A1 del KM2. Del A1 del KM2 a un lado de la lámpara. Del A2 del KM2 a otro lado de la lámpara. Cogemos un cable y lo conectamos al A2 del KM1 que irá dirigido al A2 del KM2. Y del A2 de ese KM2 va a ir dirigido a un lado de la lámpara.
Volvemos al F1 y conectamos del punto 95 al punto 97. Del punto 98 del F1 lo conectamos a un lado de la lámpara. Y con esto hemos finalizado al conectar los cables al tablero. A continuación les vamos a enseñar cómo funciona el motor. Si pulsamos el primer pulsador, el motor girará hacia ese lado. Apagamos. Si pulsamos el segundo, el motor girará hacia el lado de abajo. Estas son algunas indicaciones que deben tomar en cuenta si quieren realizar la instalación. Revisar que los cables no estén pelados y también que no haya ningún plug en mal estado. Esto fue todo por hoy, gracias por su atención.